Bueno, pues como he dicho, yo soy José Blesa, me dedico a la nutrición deportiva de alto rendimiento desde hace tiempo. Creo que antes precisamente estábamos hablando de eso y es una pregunta que me suelen hacer mucho y es ¿qué tengo que hacer para ser nutricionista deportivo y trabajar en fútbol? Pues primero, obviamente, estudiar nutrición, debería ser así, ¿no? Bueno, con las redes sociales y todas estas cosas, hay muchos nutricionistas que no son nutricionistas, que son nada. Y lo primero debería ser eso. Luego, especializarse, traerte un máster específico de lo que te guste, y luego estudiar un montón y saber del deporte al que luego te va, del que luego te va a especializar. Yo, además de estudiar nutrición, primero en realidad estudié farmacia y soy profesor del máster de entrenamiento y nutrición deportiva del Real Madrid, que es uno de estos másteres. Y bueno, y trabajo normalmente de forma individualizada con muchísimos futbolistas de primera división en todo el mundo, pero además de vez en cuando pues asesoro a algún club y ahora mismo pues, estoy trabajando con Al Nassr en Arabia Saudí, 2 veces campeón de la Champions, que es alto rendimiento y lo que vamos a tratar de ver hoy. ¿Qué vamos a tratar de ver hoy? Hoy vamos a tratar de ver, por un lado, cuáles son las carencias en lo que para mí me parece más grave, que es la nutrición en deportistas jóvenes o la nutrición en los chicos jóvenes, cómo hacer que luego cuando sean mayores no tengan problemas, carencias y desinformación, y luego cómo trabajamos a nivel profesional, específicamente en este caso en fútbol, que podemos aplicarlo a fútbol o podemos aplicarlo a cualquier deporte de equipo, ¿vale? De esos deportes de equipo, además yo me encargo de la nutrición de la Liga Business School, que es un formato nuevo de la liga que ha hecho para formar tanto al clubes como a chicos jóvenes. Se hacen charlas, se dan clases, ponencias para precisamente esto que os voy a enseñar aquí hoy, ¿vale? Aquí me han dicho que estáis alumnos de entrenamiento y alumnos de nutrición, ¿es así? Sí. Vale. Esto va para los alumnos de entrenamiento, de nutrición, perdón, y es que es fundamental si yo quiero dedicarme a trabajar en fútbol, conocer las peculiaridades del fútbol. Yo no puedo ponerle un plan nutricional a un futbolista si no sé el tipo de deporte que realiza, si no sé si corre, cuánto corre, si ese tiempo que corre es alta intensidad o no lo es, cuántos kilómetros corre, si no tenemos ese conocimiento de cuánto dura un partido. Y la suplementación, ¿cuándo puedo yo aportarle suplementación o recuperadores a ese deportista? Pues si trabajo con futbolista, pues sé que podría dárselo antes, descanso y final. Si trabajo con jugadores de baloncesto, pues tengo 4 cuartos, tengo otras opciones. Si trabajo con jugadores de pádel, pues tendré que saber cada cuánto tiempo en los cambios hay un tiempo para darle. Entonces hay que conocer esas especificidades. Y a día de hoy, que es para lo que a nosotros nos interesa y por lo que nosotros podemos entrar tan de lleno en el fútbol, yo empecé en 2014 en el Alcorcón y no existía prácticamente poquísimos equipos que tuvieran nutricionistas. Hoy en día que si todos los equipos tienen nutricionistas. ¿Por qué? Pues porque el fútbol ha cambiado. Es un futbolista profesional de los años 50 y es traer las piernas de Jaime Seoane, jugador del Getafe, que trabaja conmigo, que tiene un 6% de grasa, pesa 74 kilos y mide un metro y igual. Un amor. ¿Cuál es la diferencia? Pues que un futbolista tenemos que saber que hoy en día recorre de media, como mínimo, unos 9 kilómetros por partido. Y puede, con el prórroga, llegar a los 14 kilómetros. De eso, en torno al 10% suele ser alta intensidad. Alta intensidad depende de la liga en la que estemos, eso, más de 21 kilómetros por hora o más de 24 kilómetros por hora. Como veremos hoy, no es lo mismo el combustible, cosa que sabéis, a baja intensidad, que el combustible que utilizamos cuando vamos a alta intensidad. Entonces, dependiendo de la posición del jugador, pues será diferente. Se requieren muchísimas acciones para llegar a meter un gol y obviamente pues no deberá ser la misma nutrición la de un portero que la de un delantero, y además tendremos en cuenta 1000 cosas más. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacerle el cálculo calórico a una persona? Cualquiera de nutrición. Metabolismo basal. ¿Cuál más? ¿Cuál más? El NIT, ¿no? Pues ese futbolista entrena por la tarde, tiene perro, no tiene perro, limpia su casa, está todo el día jugando a los videojuegos y fumando cachimba, depende, ¿no?
Pues todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, no solo el gasto calórico. Y esos gastos calóricos de deportistas profesionales, por la propia actividad física, por el propio ejercicio, ¿de dónde los sacamos? Pues de los datos de GPS, que nos facilitan los clubes. Esos datos de GPS son la horita que está entrenando, ya está, ¿vale? Luego lo demás tenemos que también tener esa financiación. La figura del nutricionista se hace especial dentro del fútbol base, donde cada categoría tiene y necesita una planificación acorde a su edad y exigencia. Y eso es lo que veremos hoy, porque vamos a ver estudios en los que chavales jóvenes tienen un gasto calórico obviamente mayor que el jugador profesional. ¿Por qué? Pues porque va a la escuela, porque tiene luego actividades extraescolares aparte del fútbol, y todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿vale? Si os interesa todo esto, pues bueno, ¿cuál es el mayor problema? Y antes lo hablábamos precisamente, que hay en el deporte. Y os voy a decir el deporte y sea el deporte que sea. Ahora mismo, nosotros cada vez que hacemos cualquier rueda de estas de preguntas en redes sociales o todas estas cosas, la mayoría de la gente nos pregunta por el ayuno intermitente, nos pregunta por la dieta keto y nos pregunta por el suplemento de mozo. Dieta keto y rendimiento son antagonistas, ¿vale? Y esto me podréis discutir muchos de vosotros lo que queráis. Se puede ser keto, se puede utilizar la grasa como combustible fundamental y tener un correcto rendimiento si es lo más óptimo, obviamente no. Y ahora vamos a ver por qué no. Se puede hacer un ayuno, que además lo estamos viendo, bueno, ayuno de 72 horas para regenerar. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la FIFA? Pues la FIFA nos dice que para recuperar entre partidos se necesita, haciendo todas las cosas bien. Luego no es que son todas las cosas bien, que no son solo los aspectos nutricionales, y esto a los de entrenamiento os interesará más todavía. Necesitamos unos 2 días. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente después del partido hemos rehidratado, hemos recuperado, hemos repuesto carbohidratos, proteínas y agua, además de las demás técnicas que tengamos que utilizar, y aún así necesitamos 2 días. ¿Sabéis lo que ha pasado desde la pandemia, no? Desde la pandemia hay un montón de partidos cada 2 o 3 días. Si el futbolista, en este caso, no recupera, pero futbolista, tenista, imaginaros, estamos hablando de esto, imaginaros la NBA que juegan cada 3 días, si no hicieran todo perfecto. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver todos los riesgos que puede tener el deportista si no se recupera de forma correcta. Pues la recuperación puede durar hasta 5 días. Si dura 5 días y tenemos partido el Sevilla, juega el sábado y luego vuelve a jugar el miércoles el jugador está recuperado. No, eso digo yo, no, eso lo dice la FIFA. Y si os interesa todo lo que tenga que ver con la nutrición en fútbol, aquí tenéis el consenso este que es de hace un año, en el que explican absolutamente todo lo que se necesita a nivel nutricional, a nivel de suplementación y a nivel de todo. Y lo tenéis de acceso libre, bueno, lo teníais de acceso libre, ya. A ser que se lo descargó mucha gente. Bueno, la mayoría de los estudios que encontraréis en fútbol son en Premier League. Así que si tenéis algo y tenéis algún proyecto y tenéis un TFG que hacer próximamente, pues sería la leche que lo hicierais en fútbol en España, porque no hay mucha cosa y además seguro que lo publican. Así que mira, ahí tenéis una idea. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en las últimas 7 temporadas? En las últimas 7 temporadas lo que ha pasado es que ha aumentado un montonazo, solo 7 temporadas, la distancia recorrida. Y no solo la distancia recorrida, el riesgo de lesión o el riesgo de recuperación, en realidad es la distancia recorrida, es la distancia que se recorre a baja intensidad, ¿sí o no? Para los de entrenamiento. Es la distancia que se recorre a alta intensidad. Además, el fútbol es un deporte intermitente de alta intensidad que requiere no solo sprint, sino saltos, sino muchas acciones que son muchos cambios de dirección, que son acciones muy lesivas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento ese tiempo, aumento ese tiempo que se recorre, esa distancia y todas esas cosas que hemos visto? Pues al final lo que pasa es que hay mayor riesgo de lesión. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Yo trabajo en un equipo de fútbol y en el equipo de fútbol tiene una exigencia tremenda de alto nivel, ¿vale? Un médico, ¿sabéis cuándo despiden a un médico de un equipo de fútbol? Principalmente cuando se equivoca en el diagnóstico, ¿no? Pero cuando el médico se va y se equivoca en 2 o 3 diagnósticos, dice, ostras, este médico a lo mejor, que no es lo que más nos interesa, y cambiamos de médico. ¿Sabéis a quién le van a echar la culpa? Si el jugador, por ejemplo, hay muchos jugadores que padecen de calambre o que al final del partido se encuentran fatigados, que tienen que pedir cambios. ¿Sabéis a quién le van a echar la culpa? Y a nosotros.
Normalmente, ahora os pongo situación de lo que realmente pasa. El preparador físico suele ir con el staff. El staff es el entrenador y su círculo. Están protegidos de la leche. El nutricionista es una figura externa, ¿vale? Normalmente perteneciente al club. Así que la mierda viene para nosotros más que para el preparador físico. Entonces, eso que lo tengáis claro. Normalmente primero para nosotros, porque la culpa no lo va a echar el preparador físico, porque obviamente la culpa pasa suya. Y luego, y menos del entrenador. Y luego ya vendrán nosotros. Bueno, en realidad nosotros podemos intervenir. Nosotros podemos intervenir en lo que podemos intervenir, ¿vale? El éxito realmente de que un jugador marque un gol no es nuestro. Es de las capacidades técnicas que tenga el jugador, de la estrategia y de absolutamente todo. Pero a pesar de ello, el rendimiento tiene un alto impacto en los factores técnicos. Habéis visto como últimamente en los periódicos casi cada semana hay un artículo acerca de nutrición en el fútbol. Carvajal se ha lesionado menos, Dembélé ha reconocido que antes no se cuidaba y desde que se cuida se nos está dando un bombo espectacular. Vamos a aprovecharlo, ¿vale? Porque además los propios jugadores, Canales, por ejemplo, achaca todos los problemas que no ha tenido de lesión a la fisioterapia, a la nutrición. Hay cada vez más futbolistas que están abriendo restaurantes y catering de comida saludable porque están viendo, están viendo por un lado la importancia y por otro lado el negocio. Y de hecho, Dembélé hace poquito habló de eso. Dembélé lleva 9 meses sin lesionarse. Fijad qué notición. 9 meses sin lesionarse. Pero ¿cómo estaría este futbolista para estar simplemente 9 meses sin lesionarse sea como un logro? Y eso depende de cuando un jugador se lesiona muscularmente muchas veces, es multifactorial, pero por supuesto la nutrición y la preparación física algo tiene que ver, además del descanso y además de todas esas cosas. Esto es de lo que yo quiero hablar hoy. La charla de hoy va de cuál es el combustible necesario, vosotros qué creéis que es el combustible necesario, fundamental, básico en un jugador de fútbol. El carbohidrato, ¿no? Vale, porque al final si nos falta el carbohidrato, ¿el carbohidrato por qué, José? Porque cuando las acciones son a alta intensidad, son totalmente dependientes de glucógeno. Oye, puede tirar de grasa. Fisiológicamente es de complejo, es como yo vengo de Granada y estoy aquí hoy. Pues yo puedo venir por la autovía 92 o puedo ir por Madrid. Llego al final a Sevilla. Pero a ver, no es lo más óptimo y puede ser que no sea lo más óptimo en un deportista amateur, que es lo que yo siempre hablo con los jugadores, maravilloso, pero en un deportista profesional que vive de esto, debería de utilizar todos los recursos más óptimos para llegar al mejor resultado posible. Y de esto va nuestro trabajo como nutricionista deportivo, ¿vale? Entonces, durante un partido, ¿vale? Aquí vemos el tiempo que está el jugador pues, inmóvil, andando, haciendo jogging, a una velocidad moderada, a una velocidad alta, que es en torno, como hemos dicho, al 10%, unos 1000 metros, que ya sería un muy buen dato, de 10 kilómetros, un dato maravilloso, y que son solo 1000 metros, ya, pero es que son 1000 metros, si no tiene energía suficiente, pues el jugador al final no llegará, primero fatigará mucho antes, no llegará a los minutos finales. ¿Sabéis cuándo se meten el 70 u 80% de los goles en un partido de fútbol? En los últimos 70 minutos. Perdón, en los últimos 30 minutos, transcurridos los primeros 70 minutos. Por tanto, ¿es fundamental el rendimiento en un partido de fútbol? Pues ya, técnicamente puede ser buenísimo, que si tu rendimiento no es óptimo, pues al final no podrás meter gol y serás más malo. Entonces, de esto va esto. En reposo, nosotros utilizamos más grasa que hidrato de carbono, eso lo sabéis, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos utilizando fundamentalmente grasa. Pero conforme el ejercicio es moderado, fijaros, y ya si nos vamos a un ejercicio intenso, es que es totalmente dependiente del glucógeno. Si nos vamos a otros deportes, que no es el caso, podemos estar hablando de nutrición en ciclismo, si queréis, podemos hablar de los beneficios de utilizar esa grasa intramuscular, de utilizar el entrenamiento
el entrenar vacío y competir alto y todas estas cosas, porque al principio se utiliza principalmente la grasa, y si yo aprovecho esa grasa al principio, si he entrenado a utilizar esa grasa, que eso no quiere decir entrenar en ayunas, sino entrenar con grasa y no carbohidratos, no olvidéis de eso, que lo hace la mayoría de los equipos ciclistas. Pues si voy durante los primeros 50, 60, 70, 80 kilómetros llaneando, estaré guardando ese glucógeno muscular para luego utilizarlo cuando me interese. Ya, pero es que eso en el fútbol no pasa. ¿Qué le dice al jugador? Ve andando, los 10 primeros minutos no corras. Y luego, no, ¿verdad? Entonces esto es una cosa diferente. Por eso es tan importante cuando vosotros veáis que extrapoléis. Es que he visto que utilizar la grasa como fuente de energía no puede servir, sí. ¿Para qué deporte? Para un atleta y de distancia larga. Porque si nos vamos, por ejemplo, a un atleta que haga distancia de 20 kilómetros, un marchador que haga distancia de 20 kilómetros, por ejemplo, que tiene que estar haciendo un ritmo de 3 y pico de kilómetros del minuto 1, porque si al principio no hace eso, no rinde, pues que tampoco es interesante. Entonces, dependiendo del deporte, todas esas estrategias pueden ser interesantes o no. En el fútbol, o no. ¿Y qué pasa? Fijaros lo que pasa aquí, ¿vale? Este es un día de partido normal con los glucógenos, con los niveles de glucógeno totalmente repuestos. Después del partido, fijaros cómo está la cosa. Y si yo no repongo de forma correcta, miércoles volvemos a tener Liga o Champions. ¿Qué pasa? ¿Vosotros creéis que el jugador va a rendir igual si empieza el partido así que si empieza el partido así? Probablemente si empieza el partido así, cuando llegue al descanso, que normalmente debería, porque sabéis que somos, decir, necesitamos reponer ese glucógeno a partir de los 60 primeros minutos de ejercicio físico, cuando llega el minuto 45, probablemente el jugador en el minuto 35 ya está fatigado. ¿Por qué está fatigado uno y el otro no? Porque uno no ha repuesto suficientemente. Y esa reposición de glucógeno no me vale solo para el día anterior. Necesito reponer varios días antes. Y esto es de lo que... Bueno, esto es una diapositiva, está muy chula, que si lo queréis mirar es de ese perfil. En la que se ve cómo el deportista no solo tiene carencia en la edad adulta, sino que desde que es jovencito, desde los 13 años, ya hay una diferencia entre lo que consume y lo que gasta. Pero es que conforme se va haciendo mayor, la diferencia es mayor. Es decir, estamos diciendo que un chico con 13 años ya está en déficit, ya gasta más de lo que consume. Y obviamente para el desarrollo propio físico de la persona, ¿creéis que eso es adecuado? Y si encima es deportista, para su rendimiento será positivo, no. Pero ¿qué pasa? Y esto está hecho en nutrición en equipos de Premier League, en base de equipos de Premier League. Imaginaos si nos vamos ya al... Entonces al final creo que es muy importante que vosotros esos mensajes los sepáis diferenciar, en el que, bueno, pues el jugador X dice que hay que hacer ayuno intermitente o comer una vez al día o hacer dietas keto o todas esas cosas, que no es lo más óptimo para un deportista profesional. Ojo, no estamos hablando aquí de gente de la calle, esto no es nutrición clínica, esto no es nada de eso. Que eso ya podríamos hablar lo que queráis. El mensaje al final, cuando lo coge una persona adulta con conciencia, con un nutricionista que le pueda asesorar, pues podemos discutirlo, pero el mensaje cuando llega un chico de 12 o 13 años, pues puede ser no solo peligroso para su rendimiento, sino también peligroso para su propia salud. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay una disponibilidad energética baja? Obviamente, fatiga crónica, problemas de anemia, recurrencia de infecciones, jugadores que están siempre malos, deportistas que están siempre malos. Vamos a ver qué come, obviamente, vamos a trabajar con analítica, pero vamos a ver qué come. Desorden alimenticio, que eso lo veremos ahora. Es que no gano masa muscular, para ganar masa muscular, ¿qué tiene que haber? Básico, ¿no? Si no hay superávit. Y además lo que les pasa a la gente, y esto ya cualquiera del gimnasio igual, es que no gano masa muscular, a pesar de que entreno más. ¿Por qué? Poco no come, ¿vale? Pasa lo mismo en déficit calórico. Es que me queda estancado, porque no come, ¿vale? Esto es lo mismo. Bajo rendimiento, al final fracturas por estrés, disminución de la fuerza, irritabilidad, frecuencia de lesiones, problemas gastrointestinales y obviamente pérdida de peso. Y si es fundamental e importante, y se está hablando mucho de la importancia de la masa muscular, por ejemplo, en deportes de equipo del fútbol, pues
Si es que ya con esto, es que ya podéis hacer lo que queráis. Es que ya el jugador, que aparte de jugar al fútbol, entrena la fuerza, si no tiene energía donde sacar, y como bien sabéis, no solo dice, bueno, y una dieta isocalórica, ¿creéis que se puede ganar masa muscular con una dieta isocalórica? No, ¿por qué? Porque esa energía, ¿dónde va? A las propias funciones del organismo, no a ganar masa muscular. Así que tiene que haber superávit controlado, pero tiene que haber superávit. Porque el problema hoy en día es la carbofobia. Lo mismo que nos encontramos en la gente de la calle, nos encontramos en deportistas de élite de todas las modalidades. Es que no puedo comer carbohidratos por la noche porque los carbohidratos engordan. Es que el carbohidrato, pero que eso lo encontraréis en todo el mundo, en todos los aspectos y en el deporte profesional exactamente igual. Limitar su consumo pone en juego varios parámetros físicos, técnicos y cognitivos, lo que pone en peligro la capacidad de entrenamiento y del partido. Hay por ahí un estudio muy chulo que ya no es solo esto, sino sabéis que un estado de deshidratación hace que el jugador sea un 30% más lento en la toma de decisiones. Un jugador, un tenista, un jugador de baloncesto, lo que te la gana, es más lento a la hora de pensar y dar un pase y quitar el balón 27 veces. Pasa lo mismo exactamente con los carbohidratos, ¿vale? Y esto obviamente, ¿sabéis quién es Louis Burke? Está jubilada ya. Está jubilada. ¿Sabéis quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? ¿No la ha matado ya? ¿Sabéis quién es Asker Jokendrup? Sí, vale. Todos los libros de nutrición deportiva, los mejores que había en el mundo, eran de esta mujer antes de que fueran los de Asker Jokendrup. Y si queréis alguna recomendación, que si me preguntan, oye, un libro de nutrición deportiva actualizado, completo, y el de Asker Jokendrup que hay ahora mismo, si lo queréis anotar, maravilloso. Porque al final, ¿qué es más interesante? El problema, y esto lo voy a explicar, el problema del fútbol es que esto viene directamente del staff, esto viene directamente del entrenador, preparador físico, y como he dicho, el nutricionista es el último mono en el cuerpo médico. Todo se basa en la grasa. Sabéis que los jugadores de fútbol tienen multas por grasa, ¿no? Pero no tienen multas por masa muscular. Entonces, ¿qué pasa cuando el jugador tiene un porcentaje graso? En torno normalmente es al 50 de sumatorio en pliegue, en torno a un 11% de grasa, pues que le ponen multa. Pero imaginaros, sabéis lo importante que es el desarrollo muscular y sobre todo en deportistas jóvenes. ¿Qué pasa cuando el jugador está en un 10,5 que el nutricionista le dice? Como siempre digo, no por la culpa del nutricionista, sino porque vienen las normas de arriba de la grasa, que hay que tener la grasa baja, que entonces le estamos generando un déficit calórico. Además, por miedo, lo que se le suele hacer son déficits calóricos muy estrictos. ¿Qué le pasa al jugador? Pues todo lo que hemos visto antes en el recuadrito rojo. No olvidamos que lo importante es que tenemos que tener un equilibrio y tenemos que individualizar. Es decir, porque como hablamos el otro día también en una charla, es que habéis hecho algunos, tenéis los cursos del ISAC, habéis hecho algo de antropometría. Bueno, pues si queréis saber cómo se hacen los pliegues, tenéis que sacar el curso del ISAC, ¿vale? Es la medición internacional que está en el 1, 2 y 3. La grasa, incluso si vosotros tocáis y tocáis al compañero, veréis que el tono de piel es diferente en uno y otro. Pues eso, a la hora de tomar pliegues, también hay que tenerlo en cuenta. Gente que son negros, tienen la piel más gruesa, gente que tiene acúmulos, y son futbolistas y tiran por las piernas, acumulan más grasa en el cuádriceps, y eso tampoco se tiene en cuenta. Entonces, y ya luego hay los grandes equipos que utilizan el DEXA. DEXA, no sé si sabéis lo que es una máquina de rayos X que por densimetría lo que hace es medir, ya se utiliza para mirar densidad mineral. No sirve para grasa, pero bueno, Barcelona y el Real Madrid lo tienen, y nos sirve para otras cosas, pero no para grasa. ¿Por qué? Porque da valores muy altos. Y con una diferencia de rango entre un 1 y un 7%, y no sabemos si es un 1 o un 7%. Por tanto, no podemos extrapolar datos de grasa a deportistas utilizando el DEXA. Pero bueno, sí lo utilizan. Entonces, individualización. Con esto lo que yo quiero explicar es que es importante individualizar y tener en cuenta el caso a la hora de, por ejemplo, si algún día soy millonario y necesito un equipo de fútbol, pues que le dedicáis a los nutricionistas, al entrenador y absolutamente todo,
que es importante que cada jugador tenga sus necesidades. Esta gráfica, bueno, esto lo habréis visto 1000 millones de veces, seguro, se había estado en charlas, seminarios y es. ¿Qué es lo más importante? ¿El rendimiento, la estética o la salud? En deportistas profesionales, que no sean deportistas culturistas, por ejemplo, ¿qué es lo más importante? Rendimiento. Y tú dices, pero lo ideal sería estar aquí, ¿no? Una leche. Un tío que vaya a subir el Everest, ¿tú te crees que le importa un pimiento a la salud? Un tío que haga un Tour de Francia, ¿le importa un pimiento a la salud? No quiere estar aquí, quiere estar aquí. Porque quiere ganar el Tour de Francia. Entonces, momentáneamente, nos olvidamos de la estética. ¿Un ciclista tiene una estética adecuada? ¿Tiene masa muscular un ciclista? No, es rendimiento. Oye, ¿y un culturista? ¿Creéis que si el culturista se va a la parte, es decir, un culturista en una etapa de definición previa a un campeonato, sus RMs en pre de banca van a ser los mismos que cuando come? Pues entonces su rendimiento lo va a ser. Disminuye. Entonces, el deportista, obviamente, pues un ciclista, un futbolista, sí que vamos a tener la capacidad de mirar rendimiento y salud, pero no estética. Y con respecto a lo que he dicho antes, ¿qué es lo que más se mira en un club? La estética, la raza. Un error, ¿no? Es decir, a mí un jugador me está haciendo 12 kilómetros por partido, está haciendo 1000 metros de alta intensidad y está en un 10,5 de grasa. Y coge el Nutri o el preparador físico y dice, no, pero tienes que bajar la grasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el jugador come bien, rinde bien, recupera bien, descansa bien. Y una de las cosas que nos encontramos, que es lo que iba hoy, que es lo que hemos dicho, que los deportistas jóvenes, pues al final son trastornos de la conducta alimentaria. Cuando yo sé que todos los miércoles tengo pliegue, ¿qué hago el martes? No como. Y el miércoles después de los pliegues, ¿qué hago? Y cada semana eso en bucle, ¿qué pasa? Que cuando es agudo, ¿vale? Pero que se cronifica, y además sabéis que las personas que están más en riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria, por un lado, en cuanto a género, son las mujeres, y además deportistas o no deportistas. De hecho está la anorexia de deportista, que además de todos los síntomas de la anorexia normal, cursa con entreno y entreno a lo loco, ¿no? Entonces, este es el riesgo al final de todo eso. Y me parece fundamental dar una educación nutricional. ¿Cómo podemos nosotros, cómo trabajo yo en el club? Al final en un club tú no haces dietas individualizadas, que es lo que hago yo con los jugadores que me contratan. Pero sí que podemos, en función de la carga, hacer una adaptación del My Plate de la Universidad de Harvard. No, a pesar de que se sigue estudiando de la pirámide alimentaria, ya sabéis que eso como que lo mucho, ¿no? Entonces, en función de la carga de entrenamiento, nosotros lo que hacemos es un My Plate adaptado, ¿vale? Si yo tengo un día de baja carga, pues fijaros, la cantidad de carbohidratos es más pequeñita, un día de más carga más grande, día prepartido, la mayoría son carbohidratos, y día post partido pueden ser casi todos carbohidratos, que lo que yo necesito es reponer, ¿vale? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues mira, las imágenes de arriba son del Mugrón. Lo que hacíamos era, en vez de tener los platos puestos, pues como se pone en cualquier sitio, por un lado la ensalada, que dentro de la ensalada pueden estar los huevos, el atún, lo que tú quieras. Por otro lado, nosotros lo que hacíamos era poner mesas por colores, ¿vale? Entonces el jugador sabía con su dibujo del platito lo que tenía que hacer, lo que tenía que echar, la porción que le tocaba, y se iba a la mesa correspondiente. Estaba la mesa de las proteínas, la mesa de los carbohidratos y la mesa de las verduras. Simplemente con eso el jugador ya había aprendido lo que era un carbohidrato, una proteína, lo que eran unos vegetales, y simplemente con esos dibujitos podía armar su plato. ¿Creéis que esto es útil? Porque, ojo, lo que pasa, nosotros podemos pautar una dieta con cantidades, con gramos y con lo que queráis, pero nos encontraremos con deportistas que de diferentes ámbitos. Yo trabajo con algún, por ejemplo, boxeador olímpico, que están siempre viajando. Si yo te pongo, vamos a 100 gramos de arroz, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, esta os doy una idea de una alternativa diferente, ¿vale? Os voy a poner para aquí, ¿vale? Porque también damos mucha importancia, y eso en las charlas, hoy no quiero entrar mucho en eso, ¿no? Porque me han dejado poco tiempo. Pero lo que nos encontramos muchas veces también es que se da muchísima importancia en la suplementación. Que la suplementación es una ayuda con respecto a lo que nosotros comemos, lo que nosotros entrenamos, lo que nosotros descansamos, obviamente.
Y nosotros, al final, lo que necesitamos para recuperar, que lo vamos a ver ahora, después de un partido, después de una carrera, después, ¿qué es? ¿Qué tres cosas tiene la nutrición? Agua. Y proteína. Os voy a poner aquí un huevo de estudio, ¿vale? ¿Ya? ¿Cuánto vale? 30 céntimos. ¿Qué lleva la leche? Agua. ¿Vale? Pues esto para un chico joven que parece que, además nosotros luego tendremos que ver, ¿no? No estamos hablando de alto rendimiento, estamos hablando de deportistas jóvenes, pues que recuperar con muchas cosas que vemos como barbaridad al final. Un arroz con leche casero, un batido de proteína, que esto lo podemos hacer así o lo podemos hacer nosotros casero de forma que se le haga agradable y que al final va a recuperar inmediatamente después. Pues mira, me quitan el IVD. Y además que no va a crear rechazo en la madre, que tú le digas a un chico de 10 años que juega entrar en Sevilla, con de proteína, contar con que bueno, vamos a ver también que por supuesto hay carbohidratos ahora con la maltodextrina, la cicloextrina, que a mí lo que más me gusta, porque tiene un mantenimiento gástrico más rápido y no va a crear problemas digestivos. Ya, pero bueno, a un niño, después que le doy grasa saturada, le doy. No, ahí tiene, le puedes dar eso, le puedes dar yogures que hay ahora con alto contenido de proteína, le puedes dar. Hoy en día hay una ventaja, si hay mousse, natilla, yogures. Esto es una semana tipo, esto sí que me parece muy interesante. Seguramente los de entrenamiento los sepáis y a través de esta semana tipo de entrenamiento es como calculo yo una semana tipo de nutrición, ¿vale? Normalmente, esto lo habéis visto alguna vez, supongo, ¿no? Sí. Vale. Día de partido, día que sería esto, y ahora os explico un poco más. Partido más 1, ¿qué sería? Recuperación, importante, ¿no? Partido menos 1, día repartido. ¿Y qué pasa a los 2 días? Normalmente en el 95% de los clubes se juega sábado, domingo se entrena. ¿Y lunes se entrena? Vale. Entonces la menor carga nutricional, ¿cuánto la voy a poner? Es decir, tanto en calorías como en carbohidratos. ¿Cuándo puedo aprovechar yo? Si quiero hacer, fíjate, si quiero hacer un ayuno, ¿en qué día lo pongo de la semana? En el que ya de recuperación y en el que además hay que descansar. Hace poco escuchaba que puede ser interesante el hacer ayuno después del día de partido por la oxidación, radicales libres y no sé qué historia. ¿De verdad quito comida el día post partido? ¿Qué estoy haciendo? Pues entorpecer esa recuperación, ¿vale? Entonces, a través de esto, nosotros, y esto podéis hacerle, bueno, lo tenéis aquí de dónde está sacado y ahora la adaptación que yo hice, día post partido, los días más importantes serán día de partido, día prepartido y día post partido, ¿no? En cuanto a carga y a la mayor carga. Y luego a partir de ahí lo que hacemos es día M+2, que sería partido más 2, que si hemos dicho jugamos sábado sería lunes, y a partir de ahí, pues martes, haremos entrenamiento, pero estamos lejos del partido. Incluso, fijaros, también pues a la hora de dar diferentes tipos de nutrientes, si doy verdura o doy alimentos con un mayor contenido en fibra, lo daré los días alejados de partido, porque se ha visto como incluso en los problemas de calambre, pues, obviamente problemas digestivos, día de partido y día prepartido, pues no será muy interesante dar alimentos con un alto contenido en fibra. ¿Cuándo doy esos alimentos con un alto contenido en fibra? ¿Cuándo le doy si le quiero dar unas lentejas al jugador, una ensalada con lentejas? Lejos, ¿vale? Puede ser en el M+2 o en el M-4. ¿Y si el equipo juega competición europea? Ahí va. Mira, esta pregunta ya es lo más importante, ¿vale? Nosotros hacemos, lo nuestro importante es M-1, M, es decir, partido menos 1, partido y partido más 1. A partir de ahí, yo me voy del siguiente partido para atrás, porque imagínate que yo juego domingo, pero luego juego sábado. Vale, ¿cuándo juega el Betis? Juega hoy. Jueves, vuelvo a jugar, imaginaros el domingo. Hoy, mañana, ¿y cuándo vuelvo a jugar? Domingo. Domingo, sábado, viernes, voy para atrás. Porque si lo hiciera cíclico, siempre tendría que jugar los domingos.
¿Lo habéis entendido? ¿O lo vuelvo a repetir? Partido, una vez que hago partido y pospartido, ya no me voy al principio. Me voy al siguiente partido y de ahí hacia atrás. Probablemente habrá semanas que no haga M+2 ni M-4. ¿Vale? Y habrá semanas que tenga que repetir el M-4. Porque después del día de descanso ha habido otro día más de entreno. Entonces lo importante es del partido hacia atrás. ¿Vale? Así que obviamente, si yo juego miércoles y vuelvo a jugar sábado, pues obviamente día de recuperación no hay. Pero es que tampoco hay día de recuperación en cuanto a entrenamiento. No hay día de descanso en cuanto a entrenamiento, ¿verdad? Ahí está. Entonces esta es la gracia. Que voy de ahí y luego voy de ahí hacia atrás. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que puede ser una semana tipo utilizando esto, ¿vale? Esto es lo que tienen los jugadores, además si veis está en inglés, lo que tienen los jugadores del Al-Nassr de forma genérica, que no necesitan un plan nutricional individualizado, ¿vale? Incluso tienen durante el entrenamiento, si veis los días pre-partido y post-partido, durante el entrenamiento, en vez de beber agua, beben una bebida de carbohidratos, ¿vale? Gatorade, por ejemplo, bueno, está el dibujito puesto. Y en función, obviamente, el M+1 será diferente si el jugador ha jugado o si el jugador no ha jugado, ¿vale? Pero todo lo demás lo tenéis ahí con dibujitos de un plato. Esto es una semana tipo, esto es, te podéis hacer fotos si queréis, que es regalo. Y es una semana tipo de cualquier jugador, utilizando porciones de comida, y en lo que tenéis en la anterior diapositiva, cuando luego la veáis, es que además está puesto los gramos de carbohidratos que utilizo en función del día. Cuando dices, vale, pues estupendo, me has dicho que menos, pero ¿cuánto menos? Pues en función de la comida tenéis 0,5 gramos de carbohidratos por comida, 1 gramo de carbohidrato por comida, 1,5 gramos, ¿vale? Que es lo interesante, ¿cuánto le doy? De forma genérica. Quizás tengo un jugador que necesita aumentar la masa muscular y tengo que darle más cantidad de carbohidratos. Y a partir de ahí la cantidad de proteína, pues no os la tengo que decir porque lo habrán repetido 1000 millones de veces, ¿no? Y hay 20.000 millones de estudios y depende de si el jugador hace fuerza, no hace fuerza, pues nos vamos desde los 1,5 a los 2,5 gramos de proteína, por ejemplo. Aunque normalmente el fútbol, pues ahora mismo los jugadores que además entrenan la fuerza entre 1,8 y 2 gramos de proteína, está estupendo. Y lo que me sobre, pues la grasa, ¿vale? Obviamente, el otro nivel de hidratación, que esto no lo tengo que explicar, simplemente quería ponerlo porque es cierto que veréis que la orina obviamente se puede ver alterada por el consumo de diferentes fármacos o suplementos. Sabéis que un exceso de vitaminas va a dar una coloración muy intensa y eso no quiere decir que el jugador esté mal hidratado. Pero de forma básica, pues importantísima la hidratación. La hidratación durante una semana, diariamente, por consumo de agua entre 2 y 2,5 litros, ya sabéis que además eso no tiene por qué ser solo agua, pero verduras, frutas, todas esas cosas, no mucha agua. Pero tener en cuenta que cuando hay ambientes muy calurosos, se puede, con entrenamiento y ambientes calurosos, obviamente la ingesta de agua será mucho menor. Prepartido entre 350 y 500 y prestar atención a que si además la orina es oscura, añadir más agua antes del partido. Y luego, pues durante el partido sería interesante, que no sé si os lo han explicado o no lo han explicado, cómo calcular la tasa de sudoración. Si no lo han explicado, no hay tiempo, ponerlo a buscarlo. Lo que se hace es pensar al jugador, ver cuánto le hemos dado, cuánto ha orinado al final, y con eso, cuando hay una fórmula ahí, vemos cuál es la tasa de sudoración de cada deportista. Esto no es para futbolistas, esto es para cada deportista, para saber si está bien hidratado o mal hidratado. Y luego, 1,5 litros de agua, o de líquido, más bien dicho, por cada kilo que haya perdido. ¿Cómo lo sé eso? Por lo que es antes, lo que es después. Y así es fundamental que sepáis también cómo se calcula una tasa de sudoración. Esto es un planning de un día de partido. Que bueno, muchas veces me preguntan esto, ¿cuándo hacer la comida sólida pre-partido? Pues normalmente se hace en torno a 3 horas antes del partido. Y esa comida pre-partido, ¿alguien me da una idea de qué puede ser? ¿Qué tipo de carbohidratos? ¿Qué más? ¿Proteína, por ejemplo? ¿Qué tipo de proteína? No sea grasa, ¿no? Y pero que sea carbohidratos, fácil digestión, proteínas de fácil digestión también, y una correcta hidratación. Entonces nosotros lo que hacemos para reponer además más, imaginaos que el partido es
Hoy el partido del Betis a las 9 de la noche. Pues normalmente no. Ya os digo yo que la merienda de los jugadores del Betis será a las 6 de la tarde. Vale. Pues de 7 a 8 o de 7 a que empecemos a calentar, beber, por ejemplo, una solución isotónica, o puede ser un Power, un Gatorade, que tiene otros 750 mililitros, que ya está reponiendo más ese carbohidrato, además con un líquido que tiene una digestión rapidísima. ¿Y por qué no seguir bebiendo hasta el inicio del partido? Porque si no los jugadores durante el partido se están también tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, importante, hidratación y mineralización. Ahora mismo, además, hay parones por 10 minutos antes del final, 10-15 minutos antes del final de la primera parte. ¿Sería necesario ahí volver a introducir carbohidratos? Nada, sal media hora. Rehidratación y ya está. En el descanso, pues podemos utilizar bebidas isotónicas, podemos utilizar gel, podemos utilizar gominolas, podemos utilizar alguna fruta, podemos utilizar un montonazo de cosas. También a mí me gusta utilizar uno de los suplementos con mayor evidencia científica que hay, como es la cafeína, pero sabéis que para que sea una dosis ergogénica, sabéis que es una dosis ergogénica, ¿no? Te tomas un ibuprofeno y tomas 100 miligramos de ibuprofeno, no me echas el ibuprofeno, has tomado 100 miligramos, necesitas tomar 600 miligramos, ¿no? Entonces, 200 miligramos de cafeína, que puede ser en cápsula, pueden ser en... Ya hay lo mismo, gominolas, geles o preentrenos que tienen otras, por ejemplo, Scientific tiene el Sfix, que a mí me gusta mucho, tiene otro producto que es el Zika, que tiene 300 miligramos de cafeína, que a mí, por ejemplo, me parece demasiado, y también, por supuesto, ver el tipo de cafeína, sabéis que hay dos tipos de cafeína, la cafeína anhidra, que es más rápida, y otras que son de liberación más sostenida, y si yo tomo cafeína ahí, sería interesante que el gel que tome en el descanso contenga cafeína también, ¿vale? En la siguiente pausa de hidratación, sí sería interesante consumir también algo de carbohidratos, porque sabéis que durante los 60 primeros minutos se necesita agua, luego se necesita, sí, tendremos que ir aportando carbohidratos, pero conforme van pasando esa hora necesitamos más cantidad de carbohidratos. Y además sabéis que combinar diferentes fuentes de carbohidratos hace que haya una mayor y mejor reposición. ¿Cómo se llaman estos que están investigando? Que está investigando y está metido 300 y 400 gramos por hora de carbohidratos, está metido un hipociclista en el... Si podéis buscar, ¿cómo se llama? Aitor Bilbao, Blood for Science. Blood for Science, ¿vale? Esta gente está investigando la introducción de 300 o 400 gramos de carbohidratos y dices tú, pues muy bien, no, que les mejora el rendimiento después de hacer un entrenamiento digestivo, eso no se puede hacer, por ahí mismo tomas 400 gramos de carbohidratos y lo que es una materia lenta, ¿vale? Pero si se entrena, se ha visto que se mejora el rendimiento. Y luego, inmediatamente después, carbohidratos, proteína, podemos adicionarle creatina. Sabéis que hay una mayor, ya no os digo recuperación, sino que hay una mayor reposición de glucógeno si yo adiciono proteína al carbohidrato, y si adiciono creatina también hay una mayor reposición de glucógeno. Entonces, después del entrenamiento es más interesante tomar proteína con creatina, con carbohidratos, que solo carbohidratos, ¿vale? Y aquí es lo que, bueno, las 3 R, que es lo que he dicho que es interesante también para la gente de entrenamiento, porque a nivel de reposición nosotros necesitamos lo primero y lo más importante, que es la rehidratación, beber agua. De las 3 cosas, lo primero es beber agua. Y luego los carbohidratos y la proteína, reparación de esas fibras musculares y reposición del glucógeno muscular. Pero es que además hay muchas más cosas, ¿vale? Hay muchas más cosas, inmersión en agua fría, el sueño, la recuperación activa, para la nutrición, que no sabéis mucho de eso. Algunos, visteis como Rafa Nadal después de ganar, ¿qué fue? Que se subió encima de la bici y la gente decía, ¿qué haces aquí? ¿Vale? Pues recuperación, ¿vale? Electroestimulación y otro. Y aquí lo que veis es un test en el cual de 100 deportistas, ¿cuántos de ellos hacían cada una de estas cosas? Y veréis, pues bueno, pues como hay cosas como que una correcta higiene del sueño solo la tenían 18, terapias de calor solo 18, reposición de proteína, fijaros, reposición de proteína 50 y reposición de carbohidratos 35, es decir, la gente le sigue dando más importancia a la proteína, a la recuperación con proteína que a la recuperación con carbohidratos, y tú me dices, ya José, pero es que con la leucina ya no hace falta tomar carbohidratos, ya, pero es que necesitamos el carbohidrato para reponer correctamente. Esto es lo que había puesto de los suplex.
Y luego, pues bueno, además de todo esto, de lo que hemos dicho, es fundamental tener una correcta higiene del sueño. Y una correcta higiene del sueño no es solo el consumir, el dormir, sino también esa calidad del sueño, porque hay muchos estudios en los que se ha visto cómo el rendimiento se disminuye cuando se duerme. Pues 9, 10 horas, al menos dormir 8 horas, siendo de calidad. Y luego como el uso de Twitter en aquel momento, que ahora podemos llamar Instagram, podemos llamar Facebook, lo podemos llamar como queráis, disminuye el rendimiento en el día de partido. Así que bueno, como conclusión, una buena alimentación es una de las bases que un futbolista puede asegurar tener para llegar al máximo a sus capacidades físicas si quiere ser deportivo. La figura de nutricionista es fundamental, no solo en el deporte de alto rendimiento del fútbol profesional, sino también en el fútbol base, que los futbolistas jóvenes tengan en cuenta que tienen un mayor gasto calórico que el futbolista adulto en muchísimos casos, que debemos atender a sus necesidades y que nuestra función, y más si lo hacemos con los chicos jóvenes, es eso, enseñar y concienciar. Así que tenemos 5 minutos, ¿no? Si tenéis algo que contarme. ¿Has encontrado alguna vez con algún jugador que haga Ramadán? Sí, claro, de hecho yo trabajo en Arabia Saudí. ¿Y en ese caso? Bueno, en ese caso, mira, os voy a poner dos cosas. Que la primera me pasó, esto como curiosidad. La primera me pasó el año pasado, que yo tenía conocimiento al final, es que uno de los jugadores, dos jugadores, uno del Besiktas y otro de Granada, me dijeron que ellos, como musulmanes, la ley les permitía comer y rehidratarse durante el ejercicio físico. Vale, pero la mayoría no lo hace. Ellos realmente están acostumbrados a eso. ¿Vale? Ellos están acostumbrados a, sobre todo, lo más importante es que tengan un buen descanso. Si me voy a Arabia Saudí no hay problema, porque se entrena por la tarde, se entrena a las 6 de la tarde, entonces el jugador puede estar comiendo por la noche, bebiendo por la noche y descansando por la mañana, pero eso aquí no pasa. ¿Qué pasa? Que ellos en realidad ya están adaptados a eso. ¿El rendimiento se puede haber comprometido? Sí, pero se ve comprometido por la alteración del sueño y por los ritmos circadianos. Porque tú al final, si estás descansando, estás acostumbrado a dormir por la noche, ahora tienes que levantar, comer, en realidad lo que hacen es comer menos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar primero, todas las ingestas que necesita ese jugador y luego intentar repartirla de forma de que si un jugador normal, pues puede estar, una persona normal puede estar durante toda la noche despierta, pues a lo mejor a ellos se lo tenemos que adaptar en las comidas. Cuando se pone, cuando se quita, se pone el sol, ¿no? Es decir, que poner 2 comidas grandes y el resto del tiempo que puedas descansar. En el caso de que un futbolista opte una alimentación vegana o vegetariana, ¿solo se tiene en cuenta cambiar el tipo de proteína o se tiene en cuenta otro? Primero, cuando se lleva una alimentación diferente y vamos a decir limitante, es fundamental, obviamente, que estemos guiados por un profesional y que esté especializado. A mí, cuando me llega algún deportista profesional vegano, yo no lo como. Porque pienso que hay personas que están especializadas en nutrición deportiva a nivel vegetariano o vegano. ¿Sabes qué? A nivel vegano o vegetariano podemos tener ciertas carencias, que no son las carencias que todos pensamos, pero sí hay ciertas carencias. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta la proteína, el tipo de proteína, la cantidad de proteína, y por supuesto eso a vosotros no os lo tengo que decir, lo sabéis de sobra, que el tipo, el aminoácido limitante, no tiene que ingerirse solo en combinación entre la misma comida, sino que hay algún problema en que un deportista sea vegano y tenga un rendimiento más que óptimo, no, pero tenemos que tener en cuenta 20.000 factores, que no haya carencia, trabajar analítica, es una alimentación más compleja y para mí debería estar pautada por una persona que esté especializada en eso. Encontramos jugadores al que en su plan nutricional le hayas dicho que no son capaces de seguirlo. De decir, claro, porque me refiero, el entrenamiento supone que sí se lleva a un nivel óptimo, pero que no sean capaces de llevar a ese extremo a la nutrición. Nosotros lo que tenemos que pensar como nutricionistas es que no sea algo extremo,
Sí, no, pero me refiero, hablando, tú lo has dicho antes, al final lo que se busca es el rendimiento y quizás si te queda ese punto más, al igual que nosotros cuando nosotros ahora con ciclistas que llevamos trabajando en la nutrición deportiva, y esa la importancia de por la necesidad de tener una correctísima alimentación. ¿Por qué? Porque hacen esas sesiones, porque entrenan 6 horas al día, porque no comen, si no comen lo suficiente, al día siguiente no llegan. El futbolista en un pico máximo de entrenamiento son 90 minutos. 90 minutos al día. Eso, cualquiera de vosotros que entrenáis más, eso va a empezar. Conciencia a nivel nutricional en el mundo del fútbol es desde hace 2 días y medio. Entonces, estamos trabajando con personas que a nivel de educación nutricional no han tenido ninguno. Nadie le ha enseñado nada. Nadie le ha explicado la importancia de tener una correcta nutrición, porque si dice, bueno, pues si yo como bien, si yo juego, ya, pero es que no se trata de jugar, se trata de ir un paso más y tener un rendimiento más que óptimo. Maravilloso. En ese sentido, tenemos que ser conscientes de que trabajamos con personas que empiezan de nuevo y por tanto la tasa de fracaso será muchísimo mayor que en otro tipo de deportistas. Así que eso te lo encuentras a diario. Y además, un futbolista es una persona que gana mucho dinero, que tiene todo a su disposición, que por qué no me voy a hacer afuera a través de si me da la gana, porque total, si mañana me levanto y tengo un día de recuperación. Y luego, pues es que tampoco vamos a hacer mucho. Que hoy día el fútbol ha cambiado y lo mismo nos vamos a la preparación física, el entrenamiento de fuerza. Que sí, que ya muchos jugadores hacen entrenamiento de fuerza de verdad, no entrenamiento de fuerza del club, fuera de sus clubes, y nutricionistas fuera de sus clubes y todas esas cosas. Pero que ahora mismo somos una gota en el océano. Esto no es esto, lo vemos en redes sociales, lo vemos en periódicos, lo vemos, pero que de una plantilla de 25 jugadores que tengan o que cuiden su alimentación al extremo, no hay ni la mitad. Así que es complicado. Y por eso es tan importante la educación nutricional y por eso es tan importante darle las cosas masticadas. Es decir, lo que nosotros hacemos del MyPlate, lo que hacemos de todo eso, lo bueno hay jugadores que desayunan, comen en el club y tienes que concienciarlos de que, pero si ya el club me da la comida, sí, pero os da comida. Es como si tú vas a comer a la cafetería de la universidad, no te individualizas nada. En muchos casos la comida no es ni buena. Es que te dé la comida no quiere decir que por lo menos le demos esa opción de cuánto tengo que comer, pues mira, con dibujitos, con porciones, con no todo el mundo. Una persona de la calle que hace gimnasio tiene una conciencia 10.000 veces más alta que un futbolista. Pesa su comida, se lleva su tupper, un futbolista con tupper. ¿Una pregunta más? ¿Cuál es la mayor limitación dentro de estos futbolistas a nivel nutricional? ¿Dónde tienes que incidir más? No tendrías que incidir más. ¿Hablo de la carbofobia o...? Sí. Creo que se ha creado en los últimos años, un mensaje malísimo con el tema de los ayunos, de la carbofobia, porque como sabéis y seguiréis a muchos de ellos en redes sociales, no, el ayuno intermitente que se fomenta no es ayuno intermitente al uso, es ayuno más quieto. Es como una cantaronda. Vale. Y se trata fisiológicamente, ¿no? Es que ahora la fruta, el riñón, me cago en la leche. Entonces, que tú introduzcas que al final un deportista sea bueno a pesar de lo que sea, pues hay muchos futbolistas efectivamente que tienen miedo a. Yo siempre digo lo mismo, si me equivoco yo. Pero, mira, ayer precisamente empezó un boxeador tercero en la Olimpiada, un tío de 81 kilos, que compite en 81 kilos. Cada combate se pone a jugar combate en 87. Eso sí que son complejos. Entonces tienes que dar el peso, y la conciencia de lo que tú no puedes hacer es ponerte en 86 kilos si tienes un combate en 2 semanas. No, tienes combates cada 2 o 3 semanas. Tú no puedes hacer eso. Tenemos que mantenernos durante todo el año en un estado de forma, en este caso en un peso adecuado. Te voy a poner a comer y te voy a pasar un plan nutricional y no tengas miedo a comer. Que seguramente será comer mucho más de lo que tú comes. Que si me equivoco yo. Fíjate si me equivoco, que lleva entrenando para el campeonato de Europa, de lo que sea, qué cagada sería para mí como profesional que no pueda competir. Fíjate la tranquilidad que tengo. Miedo a comer en alto rendimiento. Una barbaridad. No solo carbohidratos, por supuesto, pero miedo a comer. Comen poco, la mayoría. Salió, no me acuerdo qué periódico, una entrevista que me hacían, que el titular era: el jugador de fútbol hoy en día no come mal, come poco. Y con la charla que os he dado y con la diapositiva os lo he demostrado. Come poco, pero come poco desde una edad muy temprana. Entonces, ya tenemos que quitarle el miedo a comer.
Gracias.